Hola, nosotros somos el equipo conformado por Verónica Judith, José Santos, José Raúl, Alicia Vélez, Miguel Eduardo, Pablo Sebastián y pues un servidor, Jared Emanuel. En este caso vamos a estar presentando pues nuestro proyecto integrador de aprendizaje de la unidad de aprendizaje de organización y arquitectura de computadoras. El tema que nosotros elegimos pues fue el de función e interconexión de un computador. Primeramente, el por qué elegimos este tema, bueno, aquí hay dos principales puntos, los cuales vamos a tratar, el cual pues el primero es la diversidad en la adquisición de conocimientos. Esto va más enfocado pues a todo el proceso que tuvimos durante la unidad de aprendizaje, los distintos conocimientos y aprendizajes que obtuvimos, desde lo más básico hasta lo más estructurado y lo más pues profundizado en ciertos temas. En este caso, pues el de la interconexión de un computador, ¿verdad? Y pues el segundo pues es la profundidad de contenido e información, es decir que pues también hay mucho del cual tomar o hay mucho en el cual indagar y pues explicar, más enfocado pues a la situación actual y futura de lo que viene siendo pues de la tecnología. Entonces estos son los dos principales motivos por el cual pues nosotros elegimos este tema. Primeramente, como introducción, pues tenemos dos conceptos muy importantes, en el cual pues es la red informática y la interconexión. Una red informática, pues más que nada es una red digital de telecomunicaciones. Esta nos permite que pues todos sus elementos compartan información y pues en estas mismas redes los dispositivos van intercambiando ya sean datos entre sí pues mediante conexiones las cuales pues establecen a través de cables ópticos, medios inalámbricos como Wi-Fi, el Bluetooth, etcétera, ¿verdad? Entonces estos enlaces de datos, pues a su vez van pasando y transmitiendo esta información a través de diferentes pues computadores, ¿verdad? Que más adelante pues vamos a dar conceptos en los cuales ya vamos a estar indagando y profundizándonos más en esto. Por la parte de la interconexión, pues más que nada es un despliegue de puntos de intercambio de tráfico, en el cual pues integran tanto conexiones directas como privadas, ya sea pues entre todos los participantes o todos los elementos que pues están presentes, ¿verdad? Y pues esta interconexión se da en centros de datos ya sean independientes pues de los operadores de la red. Hablando de una conectividad, pues esta involucra varias partes a la vez. Esta pues tiene numerosas entidades, las cuales pues son capaces de conectarse como una unidad con otras entidades individuales, ya que pues como decíamos consiste en la unión de equipos informáticos, ya sea pues a través de los cables o de vía inalámbrica, ¿verdad? Y pues hacemos uso de diferentes dispositivos de telecomunicación para que así se permita la transmisión y compresión de la información de la red. A continuación, ya pues vamos a iniciar lo que es el desarrollo pues, del tema, entonces los dejo con mi compañero. Pues bueno, primero hablaremos de lo que son los componentes de un computador. Está primero lo que es la placa madre, que es un circuito impreso al que se conectan todos los demás componentes del ordenador. Desde esta placa se distribuye lo que es la energía a cada una de las partes del PC. Luego está el procesador o CPU, que es la unidad central de procesamiento de un ordenador, y sin ella no funciona nada realmente. Casi todo lo que es un ordenador se calcula por la misma CPU, en la misma CPU. Luego está la GPU o la placa de video, que es un dispositivo de hardware interno que se conecta a la placa madre y permite que la computadora muestre imágenes en el monitor. Esto requiere normalmente de algún software de instalación que le permita saber cómo utilizar la placa de video. Luego está la memoria RAM, que es la memoria que almacena información de manera temporal y rápida para que la computadora la utilice en el momento. Su capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes y a mayor cantidad de RAM, más rápido puede funcionar la computadora, obviamente. Luego está la memoria ROM, que es la memoria que almacena información de manera permanente y se le denomina de solo lectura. Es decir, que el usuario no puede alterar el contenido una vez que ya se almacenó, solo puede instalarlo o desinstalarlo. Luego está la placa de sonido, que pues como dice su nombre,
Esta le permite a la computadora reproducir sonidos, ya sea música, voz o cualquier señal de audio a través de altavoces o auriculares o sistemas de audio. Luego está el dispositivo de almacenamiento. Es la memoria que almacena los datos de manera permanente hasta que el usuario los elimine, como documentos, planillas, imágenes, videos, etc. El funcionamiento de un computador, pues, se consta de dos partes fundamentales, que son el hardware y el software. El hardware viene siendo todo lo tangible del computador, como son las máquinas o los circuitos. Y el software viene siendo todo lo intangible, como los programas o la lógica del programa. El hardware consta de dos partes fundamentales, que viene siendo el CPU o la unidad central de procesamiento de datos y los periféricos. Los principios básicos de funcionamiento de la computadora. Estos vienen siendo los dispositivos de entrada, unidad de control, memoria, unidad aritmética y lógica, y un dispositivo de salida. Y también tenemos lo que vienen siendo los tipos de datos, que son de entrada, de proceso y de salida. Los tipos de datos que son de entrada son los que envían información a la unidad de procesamiento en código binario. Y algunos ejemplos de dispositivos de entrada vienen siendo el teclado o el mouse. Los de salida vienen siendo como las impresoras o las bocinas, y estos reciben información que va a ser procesada por la CPU, y los datos de tipo proceso son los que transforman una entrada para después ser llevados a la salida. Y estos datos deben de ser procesados obligatoriamente para que se establezca una conexión entre los datos de entrada y los de salida. Y ahora pasaremos a las estructuras de interconexión. La primera es de entrada y salida a través del CPU. La CPU y los módulos de entrada y salida comparten la misma vía de acceso a memoria, por lo que la CPU debe parar sus cálculos al tener que controlar todos los intercambios. Y en esta no es posible el acceso a la memoria desde los módulos de entrada y salida. El segundo es entrada y salida a través de la memoria. En este es posible el acceso directo a memoria principal de dos o más componentes de forma independiente. El módulo de memoria contiene la lógica de control necesaria para resolver los conflictos, y se puede realizar transferencias entre la unidad de entrada y salida y memoria mientras la CPU realiza cálculos. Sus mecanismos de control son complejos y poco flexibles, y es difícil añadir módulos adicionales. Ahora sigue de entrada y salida mediante conmutador central. En este existe un mecanismo de distribución centralizado al cual se unen todos los componentes. El conmutador central controla el acceso a la memoria tanto de la CPU como de los módulos de entrada y salida, y la CPU queda libre para realizar sus cálculos. Al mismo tiempo, se puede informar a la CPU sobre las actividades que se realizan, y se proporciona una conexión directa entre la CPU y la unidad de entrada y salida. Este es implementado en grandes sistemas y su costo es elevado. Y por último está el bus de entrada y salida. En este, un conjunto de líneas que se comparten por todos los módulos, y en un instante solo un módulo puede transmitir de una forma satisfactoria, y una o más de las unidades deben encargarse de controlar la estación del bus. En este es simple y flexible su uso, por lo que se ha convertido en estándar. Bus de interconexión. Un bus es un medio de transmisión compartido al cual se conectan múltiples dispositivos, y una señal transmitida por cualquiera de ellos puede ser recibida por todas las otras unidades. En un determinado instante de tiempo solo es posible la transmisión por parte de un único elemento o dispositivo. Las líneas del bus se agrupan en dos tipos genéricas: dedicada, que se asigna de forma permanente a una función o a un subconjunto de componentes del computador, puede ser funcional o física, y no dedicadas. La información sobre la dirección y los datos se transmite por el mismo conjunto de líneas utilizando una línea de dirección válida. El método de utilizar las mismas líneas con objetivos diferentes se conoce como multiplexión en el tiempo.
aunque este sistema complica la circuitería y reduce el rendimiento del computador. Un bus es un conjunto de líneas independientes con una función particular. Se pueden clasificar en 3 grupos funcionales. Líneas de datos, donde la anchura es fundamental para determinar el rendimiento global del sistema. Líneas de dirección, donde su anchura del bus de dirección determina la capacidad de direccionamiento de la unidad de memoria del sistema. Y líneas de control, en donde se transmiten tanto órdenes como información de temporización entre los módulos del sistema. Ahora, antes de entrar a lo que son los PCI Express, hay que mencionar que existen diferentes tipos de ranura de expansión. Por ejemplo, ISA, PCI, MSA, entre otros. Se van liberando nuevos tipos de ranuras cuando las disponibles ya están demasiado lentas para ciertas aplicaciones. Un poquito de historia es que la primera ranura de alta velocidad que se lanzó fue la VLB. Su mayor velocidad se consigue vinculando la ranura de bus local de la CPU. Pero el problema es que este bus fue diseñado específicamente para el bus local de los procesadores de clase 486. Entonces, cuando se lanzó el procesador Pentium, eran incompatibles. Entonces, fue hasta 1992 cuando Intel creó una ranura de expansión definitiva, dando así la solución a este problema. Entonces, así más tarde se creó la empresa PSI, CIG, que es la responsable de estandarizar las ranuras PCI, PCIX y PCI Express. El PCI Express es la última evolución del bus clásico PCI. Es un puerto serie local, trabaja en paralelo y fue desarrollado por Intel en 2004. Tiene diferentes versiones, 1, 2, 4, 8, 12, 16 y hasta 32 carriles. Y pues obviamente entre más carriles tenga el puerto, pues más rápido será la velocidad de un ordenador. ¿Para qué sirven los puertos PCI Express? Para empezar, se utiliza para conectar en la placa de base de tarjetas de expansión y con el tiempo irá reemplazando las buses de expansión internos de una computadora. Su principal uso es conectar tarjetas gráficas a la placa base. Un PCI Express de 16 carriles es perfecta para estos dispositivos. Se permiten varias tarjetas gráficas en un mismo PC. También las unidades de almacenamiento SSD más avanzadas hacen el uso de la interfaz de PCI Express, haciendo que éstas lleguen a alcanzar velocidades de transferencia de datos muy superiores a las tradicionales. Y en el sector profesional, el uso de la interfaz PCI Express permite conectar varios ordenadores entre ellos mediante la tecnología Hypertransport. Esto pues, les permite escalar la potencia y las prestaciones de una forma más sencilla. Ahora pues aún hay mucha gente que no sabe distinguir entre los puertos PCI, PCIX y el PCI Express. El PCI Express funciona radicalmente diferente a lo que son del PCI y del PCIX. El PCI es un bus independiente de la plataforma que se conecta al sistema mediante un chip puente. Entonces, cuando se libera una nueva CPU, se puede seguir utilizando el mismo bus PCI, solo que se tiene que rediseñar el chip puente en lugar de rediseñar el bus. Y el PCIX es una versión del bus PCI, pero funciona con frecuencias de reloj más alta y con rutas de datos más amplias para las placas bases de los servidores. Y tenemos también lo que son diferentes buses PCI Express. Tenemos desde la PCI Express X1, que tiene un rendimiento de 250 megas por segundo y está presente en una o dos copias en las placas bases actuales. E igualmente cada una van a ir escalando. Por ejemplo, tenemos lo que es el PCI Express X4, que tiene un rendimiento de 1000 megas por segundo, pero esta está reservada para servidores.
y podríamos llegar a lo que es hasta la que es la PCI Express X32, que tiene un rendimiento de hasta 8000 megas y o sea, están presentes en todas las tarjetas gráficas modernas. Ahora bien, continuando con el tema de las PCI, vamos a ver sobre lo presente y lo futuro que se tiene considerado sobre esto. Bueno, pues primero que nada hay que tener en claro que recientemente, el año pasado, se sacó la versión 4.0 de PCI Express. Está pues prometiendo un ancho de banda de placas y ordenadores de servidores. Ahora, este salió en el 2020, pero se tiene considerado que para el 2021 ya salga la 5.0. Ahora, con la versión reciente que acaba de salir, se tiene la 4.0, se tiene las tarjetas gráficas y los discos duros para acceder a un nuevo nivel de rendimiento, y esto nos ayudaría tanto para los fabricantes de las infraestructuras de TI. También se anunció la próxima de una creación de los CCD compatibles con PCIe 4.0. Y en palabras de unos representantes de una conferencia que se llegó a realizar, se menciona que también se intenta hacer un seguimiento, pero con organizaciones, haciendo esto un avance a manera un poquito más digital. Bien, tenemos claro que por ahora pues PCI tiene el 4.0, ofreciendo su ventaja en lo que respecta a un dispositivo de almacenamiento y comunicación interna entre dispositivos. También se tiene el hardware como tarjetas gráficas, aún se ve como un problema el hecho de poder manejar la versión 3.0, pero no se ve imposible, porque ya se está hasta considerando la versión 4.0 de las tarjetas gráficas. Esto más que nada para el uso de las computadoras gaming. Y también se tiene el PCI SIG. Este fue desbloqueado en este reciente año, de hecho, y se planea alargar la vida de lo que duran las PCI para tener una amplia gama de uso entre esta misma. Ahora bien, también implementamos información sobre la USB, porque esta pues cuenta como un bus, y se mencionó el bus durante el transcurso del proyecto. El USB en sí, pues como ya sabemos el funcionamiento y demás, este se lanzó desde 1995 y actualmente estamos hablando de millones, o sea, se utiliza esto para dispositivos móviles. La más reciente es la versión 2.0, que tiene un rendimiento de hasta 40 veces la USB normal. También se tiene una que es la USB On-the-Go, OTG, que esta fue creada en el 2002 y fue para servir como un periférico y conectarse a una PC o dispositivos a través del mismo conector. Fue como un enlace, vaya. Esto hablando del hoy. Ahora bien, en el camino al inalámbrico tenemos el wireless USB, que es una extensión inalámbrica de USB que combina la velocidad y la seguridad de la tecnología, esto evitando los cableados. Ahora, teniendo el hoy y el inalámbrico, pues tenemos nuestro USB de futuro, que representaría el Super Speed USB, el 3.0, que es 10 veces la velocidad. La tecnología tiene objetivos de sincronización de PC, de transferencia rápida entre aplicaciones, y pues sería compatible hasta con las versiones anteriores para no tener algún tipo de inconveniente entre las mismas. Y con eso llegamos a nuestras conclusiones.
Pues las condiciones para hacerlas un poco rápidas, que definimos lo que es una computadora de forma grupal, que lo vemos como un equipo de apoyo, tanto como para trabajadores, estudiantes, entre más personas, ya que nos permite interactuar. Esto mismo pues lo podemos visualizar actualmente, cómo nos encontramos trabajando con una computadora para poder realizar nuestras clases, proyectos y demás actividades. Y ya hablando de más conclusiones referente a los temas, pues ya tenemos está entendido que un bus pues es el funcionamiento que realiza de acuerdo a lo que se le solicita al dispositivo, aparte de que también manejamos la estructura de interconexión, esta pues para la transferencia de datos, y por último, que los componentes de un sistema digital, pues es necesario que los buses cuenten con un control, lo cual pues envía el orden que se especifica. Eso también ya se mencionó anteriormente. Bueno, y estas son nuestras bibliografías.